A ver si Gerard Piqué se atreve a negar que es racista y xenófobo. No me quiero imaginar a Shakira cuando escuche esos audios diciendo eso del Kun Agüero. Para Shakira, que es colombiana, que es latinoamericana, yo os lo dije desde un principio que este tipo era xenófobo y racista y se va a poder comprobar. Impactantes calificativos con los que se expresa el paparazzi español Jordi Martín de Gerard Piqué, a propósito de unos audios que promete sacar a la luz. Y es que no es la primera vez que el fotógrafo asegura tener evidencia que demuestra que todo lo que él dice del exfutbolista es totalmente cierto. Pero es que además ahora habría llegado lejos al referirse en los peores términos de uno de sus grandes amigos, el empresario y exfutbolista argentino Kun Agüero, y además su compañero de proyecto en la Kings League. Y muchos pensarán, si esto dice de un amigo suyo, ¿qué no dirá de aquellos que ya no lo son? Pues bien, al parecer, esas famosas declaraciones en contra de los latinoamericanos no fueron ni mucho menos un caso aislado, sino que correspondían perfectamente a su manera de pensar. Porque es que no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí... La misma Shakira conocía de sobra cuál era la postura de su expareja frente a los que no tienen su mismo color de piel o no forman parte de su misma clase social. Por eso no dudaba en reaccionar con ese contundente mensaje en redes sociales, orgullosa de ser latinoamericana, un mensaje que también lanzaba durante los Video Music Awards 2023 y que lo ha vuelto a remarcar en su última entrevista durante la Semana de la Música Latina de los Billboard, donde además advertía que no pararía con su música, pues recordemos que ella insiste en que no es una diplomática de las Naciones Unidas, sino una artista, y por eso ella traduce todo lo que piensa y siente a través de sus letras, tanto así que incluso como una respuesta a tantas críticas tras El Jefe, cuando le preguntan en qué se gasta su dinero, ella ha respondido sin dudarlo un segundo, en sueldos, callando así la boca al clan Piqué y a todos los que la juzgaron por ser ella la primera mala jefa y casi una verdadera tirana porque presuntamente nadie le puede mirar a la cara, cuando en realidad es todo lo contrario. Mientras tanto, Piqué no ha hecho más que acumular humillaciones, no solo en México con el ataque de la periodista que le dijo en la cara que no era bienvenido por todo lo que le hizo a Shakira, peor aún por portarse así con la prensa, sino también en su primera entrevista en directo con Escorpión Dorado, donde terminó haciendo el ridículo, no solo por impedir que le pusieran una canción de Shakira, sino por mandar a borrar esa parte de la transmisión donde quedó humillado. Así que, a decir verdad, es el propio exfutbolista el que se hunde solito, más aún con su imagen de padre del año tras haber abandonado a sus hijos Milan y Sasha en Miami. Es por eso que muchos no ven la hora por conocer todos esos audios que ha prometido Jordi Martín difundir para el programa Amor y Fuego que se emite en Perú, especialmente ahora que la campaña de desprestigio contra Shakira ha vuelto a tomar fuerza, y es más que evidente que todos esos falsos testimonios, que incluyen no solo bailarines, la coordinadora de figurantes y extrabajadores de Shakira, sino incluso al propio chofer con presuntas delicadas confesiones que dejan en una posición muy grave no solo a la cantante sino a su hermano Tonino, estarían orquestados por una mano negra poderosa llamada Clan Piqué. Lo cierto es que no es la primera vez que Jordi Martín señala a la familia Piqué como racista y xenófoba, especialmente por sus actitudes y humillaciones verdaderamente difíciles de creer en contra de Shakira. Recordemos que fue Montserrat Bernabéu quien aseguró que a su exnuera le sobraba edad y le faltaba clase para ser merecedora de tener una relación con su hijo, mientras que fue la primera en propiciar su amorío con Clara Chía por ser joven, catalana y de alta alcurnia. Por tanto, no es de extrañar que miren a los latinos muy por encima del hombro. Pero es que ahora Jordi Martín dispone de unos audios que reflejan el racismo descarado de Piqué, al referirse muy mal de su compañero y amigo Kun Agüero, quien además se ha declarado fan absoluto de Shakira en varias ocasiones, y quizás por ahí viene su gran resentimiento y enfado, que le han llevado a discriminarlo por su origen y color de piel. No me quiero imaginar a Shakira cuando escuche esos audios diciendo eso del Kun Agüero. Y es que para mayor INRI, hace muy poco, el Kun comenzaba a seguir en sus redes sociales a Shakira, sin dejar de darle like a todos y cada uno de sus vídeos y publicaciones. Además de que no podemos olvidar que su gran amigo Ibai Llanos también se posicionaba a favor de Shakira prácticamente en muchos de sus directos, y hasta reaccionó en favor de la colombiana cuando lanzó Sesión 53 con Bizarrap. Pero algo muy diferente habría pasado con su último tema El Jefe, cuando vimos a un Ibai bastante distinto en su enfoque, defendiendo al exjugador, pero muy probablemente por una exigencia de Gerard, al ver que se estaba quedando casi solo y sin refuerzos. Pues bien,
Jordi Martín habla de pruebas terribles y dramáticas contra Piqué que demuestran que es racista y xenófobo. Y la verdad es que cuando Jordi se atreve a lanzar señalamientos tan contundentes y graves, es porque tiene material para comprobarlo. Tendría que ver con cómo ha sido el exfutbolista durante años, que ya no es un secreto a voces, con personas de otra nacionalidad, color de piel, origen o rango social. Lo cierto es que al parecer sí ha habido ciertas tensiones por parte del Kun Agüero contra Piqué, y no se sabe si dentro de este contexto o en un plano más personal, los audios probarían las malas actitudes y terribles modos del exfutbolista, pero sobre todo su racismo evidente. Y si bien es algo que se ha repetido mucho, no podemos pasar por alto, pues no solo como jefe, sino como amante, como marido y como padre, deja mucho que desear. Al menos, desde luego que Shakira, por más que ya sepa de qué pasta está hecha su expareja y cómo ha sido educado, no podrá estar tranquila cuando escuche lo que tiene preparado Jordi Martín, al saber que sus pequeños estarán a cargo de un padre excluyente, elitista y racista, y que el tiempo que estén con él absorberán todas esas enseñanzas que son verdaderamente una lacra para la sociedad y que han hecho tanto daño a lo largo de los siglos. Ciertamente, ahora ese comentario despectivo de Piqué, haciendo hincapié en que su expareja es latinoamericana, y todo lo que dijo de sus fans, adquiere todo el sentido del mundo. Porque es que no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí... Pero es ahora Jordi Martín el que vuelve a convertirse como una piedra en el zapato para el exfutbolista, poniéndolo en evidencia frente al mundo, pues Jordi está dispuesto a todo para demostrar que Gerard Piqué no es una persona de fiar, que no es una buena figura paternal para Milan y Sasha, y sobre todo que no es lo que muchos todavía creen, gracias a tantas mentiras de la prensa en la que el clan Piqué tiene demasiada influencia. ¿Pero tú qué opinas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.